Chicos. Hola, chicos. Chicos, los del Meet, ¿me escuchan? Hagan un ok, si pueden. Sí, profe. Ah, listo, gracias. Bien. Chicos, esta es hoy vamos a hacer ejercicios de elasticidad. Con el profe ustedes ya vieron esos conceptos. Elasticidad precio, elasticidad de ingreso, elasticidad precio cruzada, ¿sí? La elasticidad es un concepto que se utiliza, es uno de los conceptos que probablemente más les cuesta a ustedes entender, que más se utilizan, que más tomamos en los exámenes, ¿sí? Ponemos algunas partes de la fórmula del concepto de elasticidad y a partir de ella ustedes tienen que ir discerniendo o a través de pautas que le vamos dando pudiendo calcular, ¿sí? Obteniendo información para responder alguna pregunta. Vamos a hacer los ejercicios que están planteados y pautados en el Excel que está en un archivo de Excel en el Drive del aula virtual, ¿sí? Hoy nos tocan hacer los ejercicios 10, 16 y 19. Bien. Son ejercicios relativamente sencillos. ¿Qué pasa? Ustedes hasta ahora lo que estuvieron viendo es cómo resolver el problema del consumidor. Microeconomía se trata todo de lo mismo, solamente que van cambiando la unidad de análisis, ¿sí? Entonces, si a ustedes les queda claro desde el principio cómo resolver problemas,
y cómo se calculan algunos indicadores puntuales, cómo se resuelve un problema de maximización o de optimización o de minimización, en todo caso un problema de optimización, cómo se encuentran o cómo se pueden calcular indicadores claves como elasticidad, que es un concepto muy utilizado en distintos niveles. Ya con eso ustedes ya van a entender toda la materia. Y el enfoque que nosotros le estamos tratando de dar a la materia es un enfoque más algebraico, porque entendemos que si ustedes entienden que el objetivo que tenemos nosotros, que tienen ustedes en esta materia, es entender cómo funcionan actividades económicas a nivel micro, empresas, individuos, familias, ¿sí? Con eso ya entienden todo. Entonces, ahora están estudiando el óptimo del consumidor. Cuando comiencen a ver el óptimo de la firma, van a ver que es lo mismo. Las mismas herramientas que están aprendiendo ahora, si ustedes la entienden bien, lo otro ya es súper fácil, ¿sí? ¿Qué están viendo ustedes hasta ahora? El problema del óptimo del consumidor, ¿no es cierto? ¿Cómo resolver el problema del óptimo del consumidor? ¿Cuál es el objetivo del consumidor, el objetivo de cualquier persona, ¿sí? Racional? Ustedes están viendo cómo se resuelve, cómo maximiza su utilidad, ¿sí? Sujeto a una restricción presupuestaria, ¿sí? Entonces, el problema del consumidor, ahora, el problema que ustedes estuvieron resolviendo hasta ahora es encontrar la canasta óptima de consumo, o sea, la combinación óptima de consumo de distintos bienes que hace máximo su bienestar o utilidad, ¿sí? Y ese mismo concepto es el que van a aplicar más adelante en la segunda parte de la materia cuando resuelvan el problema de la firma. La firma después se va a preguntar, ¿cuál es la combinación óptima de trabajadores o de insumos productivos que tengo que contratar para hacer máximo mi beneficio total? Entonces, el problema es lo mismo, solamente que son distintos los conceptos a maximizar, optimizar. ¿Me van siguiendo? Entonces, ustedes ahora piensen lo siguiente, y con esto no se van a equivocar nunca. Ustedes piensen, ¿qué están tratando de resolver ahora? El problema del consumidor. ¿Cómo se resuelve el problema del consumidor y cómo encontramos todas estas condiciones óptimas que se tienen que verificar en el punto óptimo? Resolviendo problemas de optimización. Entonces, ustedes planteaban el problema del consumidor como un problema de optimización, valga la redundancia, otra vez lo estoy diciendo muy redundante, muy repetitiva, perdón, como maximizar la utilidad que dependía del consumo de distintos bienes, sujeto a que, como toda persona y lo que pasa en el mundo real, los recursos son escasos, ¿sí? En este caso, la plata que tiene para gastar cualquier individuo en el consumo de los bienes que le proveen utilidad es limitada, ¿sí? Ustedes tienen determinada cantidad de plata para gastar en determinada cantidad de bienes. No tienen más, está acotada. Y además se enfrentan con precios dados, ¿sí?, de los bienes. Entonces, a la cantidad de plata que tienen, considerando que ustedes ya toman como dato el precio de los bienes y servicios, teniendo en cuenta esa restricción, ustedes tienen que encontrar cuál va a ser la canasta óptima de consumo que haga máximo la utilidad de ustedes, ¿sí?, la utilidad del individuo. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes resolvieron ese problema de optimización, ¿cómo lo hicieron? ¿A través de un lagrangiano? ¿Sustituyendo? ¿Cómo lo hicieron? ¿Todavía no resolvieron ninguno de los problemas? No, bueno. Entonces, el problema que ustedes tienen que resolver es un problema de optimización, ¿sí? El problema del individuo es... creo que tengo que escribir ahí. El problema del individuo o del consumidor maximizar su utilidad, ¿sí?, o su bienestar, que es una función del consumo de bienes. Supongamos que hay dos bienes X y Y, ¿sí?, sujeto a que tiene una restricción presupuestaria, ¿sí? Tiene plata. Tiene plata, esta es la plata que tienen, y se enfrenta a estos precios dados de los bienes. Lo que gasta de bienes tiene que ser igual a la plata que tiene para gastar, ¿sí? El ingreso, lo que le dan sus padres por mes para gastar, como sea, ¿sí?
¿Va a gastar menos? No. ¿Va a gastar más? No, porque no puede. ¿Va a gastar igual? Sí. ¿Por qué no gasta menos? Porque como ustedes son individuos racionales y supuestamente el consumo del bien X y Y les produce placer, le aumenta el bienestar, ustedes van a tratar de consumir lo máximo que puedan. ¿Entienden? Entonces siempre se va a verificar la igualdad en esa restricción. ¿Me van siguiendo, chicos? ¿Sí? Bien. Entonces ustedes resuelven este problema, ¿sí? Con los datos que les dan. Ustedes están viendo ahora matemática, cuestiones de análisis. Bueno, recién estaban teniendo con el profe. ¿Es la cátedra de ustedes, la de matemática? No, pero ustedes tienen la misma. Bueno, entonces ya están viendo eso, ¿sí? Ya están viendo análisis matemático. Entonces, una de las herramientas para resolver esos problemas de optimización es a través del método del lagrangiano, que ustedes con la función del lagrangiano optimizan, ¿sí? Encuentran cuál va a ser la condición de primer orden y la condición de segundo orden, para que la combinación óptima, la combinación elegida de X y Y, de consumo de X y Y en este caso, le dé máximo de utilidad al individuo, sujeto a la cantidad de plata que tiene para gastar, ¿sí? No voy a resolver eso porque no me piden en el ejercicio, pero seguramente más adelante vamos a resolver. ¿Ustedes ya resolvieron algún problema con lagrangiano? Bien. ¿En micro o en matemática? En micro. Bueno, entonces, este problema lo resuelven tal cual. Unas funciones de utilidad dadas, ponen el lambda, que sería el multiplicador de Lagrange, y resuelven. Condición de primer orden, condición de segundo orden. En la condición de primer orden, ¿se acuerdan qué tenía que pasar? Las derivadas primeras con respecto a las variables de elección, que en este caso son x, y y el lambda, tenían que ser iguales a 0. ¿No? ¿Por qué él me dice que sí? Échenle la culpa a él. ¿No vieron el multiplicador de Lagrange? Bueno, no se preocupen. Él me dijo, sí lo vimos, no se preocupen. De todas maneras, en este ejercicio no les pide, ¿sí? Pero lo que yo voy a hacer, porque para mí la manera más fácil de resolver esto, y creo que para ustedes también, es entenderlo de manera intuitiva. Ustedes ven esto y dicen, este es un problema de optimización, ¿sí? Tengo que encontrar la combinación, la canasta de consumo de X y Y que hace máxima la utilidad sujeta a la restricción presupuestaria. Y eso se resuelve, o una de las metodologías para resolver este problema es a través de la metodología de multiplicadores de Lagrange, ¿sí? Yo lo que voy a hacer, como en este ejercicio no les pide que lo resuelvan de esa manera, pero ustedes ya saben cuáles son las condiciones que se tienen que verificar en el óptimo, lo que yo voy a hacer es subirles a la página web del aula virtual un videito, ¿sí? Con paso a paso de cómo resolver esta metodología. Es súper intuitiva, porque yo prefiero que lo aprendan así y no sabiendo que hay dos condiciones que se tienen que verificar en el óptimo. Primero, que la pendiente de la curva de indiferencia tiene que ser, eso sí lo saben, ¿no? ¿Eso sí lo saben? Que la pendiente de la curva de indiferencia tiene que ser igual a la pendiente, al relativo de precios, que igual a la pendiente de la restricción presupuestaria. Y además que la segunda condición es que se tiene que agotar todo el ingreso, ¿sí? Esas son las dos cosas que ustedes saben. Pero ¿de dónde sale eso? Sale de resolver el problema de optimización, por ejemplo, a través de la metodología de multiplicadores de Lagrange. Entonces, si ustedes saben cómo funciona todo el proceso para llegar a lo que llegan, que son las dos condiciones que se tienen que verificar en el óptimo, ustedes ya saben todo, ¿sí? Y si ustedes entienden el proceso, nunca se pueden equivocar, ¿sí? Bueno, sí se pueden equivocar, pero la idea es que ustedes entiendan la idea, ¿sí? Siempre es micro es fácil una vez que le entienden, que no la aprenden de memoria, ¿sí? Yo sé que para ustedes por ahí es muy difícil, hay muchas personas que les cuesta la micro, pero porque no la ven como algo de todos los días, ¿sí? Acá ustedes resuelven este problema y es un problema que ustedes resolverían todos los días sin resolver un problema de multiplicadores de Lagrange, pero la idea es que ustedes optimizan
Entonces, para ver cómo llegan a tal resultado, piensan, dicen, hace esto, acá está, de acá viene, ¿sí? Ok. Cuando ustedes resuelven este problema de optimización, ¿sí? Hay dos condiciones que se verifican en el óptimo. ¿Cuáles eran? Condiciones del óptimo. Yo no lo voy a resolver, pero vuelvo a repetir, voy a subir un videíto paso a paso de cómo vamos a resolver este problema con multiplicadores de Lagrange y cómo llegamos al resultado que yo voy a poner ahora. Yo ahora voy a poner resultado, ¿sí? ¿Me van siguiendo, chicos? Condiciones que se verifican en el óptimo. Anoto esto porque entonces va a ser súper fácil hacer el ejercicio que sigue, ¿ok? Profe, perdón, tiene que acercar la cámara al pizarrón, porque no lo vemos. De ahí lo tengo que hacer, no de acá. ¿Y por qué lo haría de acá? Yo pensé que como que de ahí hace como un zoom, así como una cámara, ¿o no? Acá hay una flecha que hace como zoom, pero no, it's not working. Che, qué bacana esto. ¿El otro profe le hizo con zoom la otra vez? ¿En qué parte? Ahí está. Ahora esperen que me voy a subir para arriba. Un segundo, chicos, gracias. ¿Será que muevo para acá? A ver. Un segundo. Muevo para arriba, ¿no? ¿Y para acá? A ver. Ahí está, un poquito más abajo. Ay, pero lo ven al revés los chicos. Ah, ellos ven bien. Me demoré más que estacionar, chicos. ¿Chicos ven bien ahí en el Meet? ¿Chicos? Sí, profe. Bien. Entonces, resolviendo el problema de optimización, el individuo llega a que en el óptimo, en la canasta de consumo óptimo, debe verificar dos condiciones. Primero, que la pendiente de la restricción presupuestaria, que es igual al relativo de precios, ¿sí? sea igual a la pendiente de la curva de indiferencia, que es igual a la tasa marginal de sustitución de Y por X, que es nada más y nada menos que igual
a la utilidad marginal de X sobre la utilidad marginal de Y. ¿No es cierto? Esa es la primera condición. Y la segunda condición es la más fácil. Tiene que gastar toda la plata. ¿Sí? Entonces, en el óptimo se verifican dos condiciones. Bien. ¿Y cuál es la segunda condición que se tiene que verificar en el óptimo? Gasta todo su ingreso. Bien. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es, teniendo en cuenta esta información, que fue solamente un breve súper repaso de lo que ustedes ya vieron con el profe, vamos a resolver el ejercicio, ¿sí? El ejercicio 10. Bien. Ahí está. En el ejercicio 10... Profe, ¿Sí? ¿Qué pasó? disculpe, ¿qué era SA abajo de maximización de utilidad? ¿Qué? Vio que dice el problema del individuo es, y dice maximización de utilidad, y abajo dice SA. ¿Qué era eso? Sujeto A, Gracias. Ejercicio 10. Dice, suponga que un consumidor cuenta con un ingreso monetario. Ejercicio 10. Distribución óptima del ingreso. Suponga que un consumidor cuenta con un ingreso monetario de 200 pesos. Consume los bienes X y Y, que compra a precios fijos PX igual a 2, y PY igual a 4. Y tiene estas funciones de utilidad marginal. Utilidad marginal de X es igual a 100 menos 3X, y la utilidad marginal de Y es igual a 125 menos 2Y. ¿Ok? Profe, ahora no vemos lo que está escribiendo del otro lado. ¿Ah? Ahora no vemos lo que está Utilidad escribiendo del otro marginal. lado. Ay, ay, ay. No, te veían la pregunta. Lo que pasa es que supuestamente la deberían saber. ¿Qué es la utilidad marginal? ¿Cómo que no vieron eso? Si tienen que resolver, si lo vieron. Si ya resolvieron, pero no importa, lo mismo le respondemos. ¿Está bien? Porque hay que preguntar para saber. Muy bien. ¿Qué es la utilidad marginal? Bien. La utilidad total es un número. Ustedes vieron hasta ahora la métrica, cómo nosotros de manera métrica o de manera cardinal podríamos representar a través de valores la utilidad o bienestar que teníamos del consumo de distintos bienes. ¿Me va siguiendo? Esa es la utilidad. Entonces, la utilidad tiene su versión métrica o cardinal, a través de las cuales vos podés otorgarle un valor, ¿sí? Subjetivo, por supuesto, ¿sí? Para vos vale 128 útiles, ¿sí? Útiles en el sentido amplio de la palabra, consumir 5 litros de coca cero al mes, ¿sí? Y tiene una utilidad de 528 consumir 3 litros de cerveza al mes, ¿sí? Entonces ella valora más la cerveza que la coca, ¿sí? Entonces nosotros de una manera cardinal
podemos asignarle valor a la utilidad del consumo de bienes. ¿Sí? Profe, perdón. No dije que que no vimos el tema, dije que no veíamos la pantalla. No, pero no te lo digo a vos. No, le Ah, estoy hablando a una compañera acá en el aula. perdón. No te preocupes. No, era una compañera tuya que me preguntó qué significaba utilidad marginal. Bien. Está bien la aclaración y está bien que ella pregunte, porque si no, yo comienzo a explicar y me mato explicando y no entienden nada. Entonces es mejor que si hay un concepto clave como utilidad marginal que no quedó clara, lo veamos. Yo no tengo ningún problema, para eso estoy acá. ¿Sí? Claro, y depende de la función, cómo sea la función de utilidad. Algunas van a tener funciones y cómo sea el consumo de bienes. Por ejemplo, si los bienes en el consumo son sustitutos, vos vas a tener una función de utilidad que va a ser lineal. Pero si son sustitutos imperfectos, se va a representar a través de una función del tipo Kapf-Douglas. Si por otro lado, en el consumo de dos bienes son complementarios perfectos, ahí vas a tener una función de tipo min x, y, ¿sí? O sea, existen distintas formas analíticas o funciones para representar el consumo de determinados bienes. Por supuesto que cada uno depende, pero lo usual es que el consumo de dos bienes, la sustitución entre ellas sea imperfecta. Entonces, la que más se utiliza, la función de utilidad que más se utiliza, es una función del tipo Kapf-Douglas. Y por eso la función, y eso se ve traducida en curvas de indiferencia del tipo estrictamente convexas al origen. Así. ¿Sí? Pero entonces sigamos con el análisis que me preguntaba su compañera, ¿qué es la utilidad? Ustedes ya saben qué es la utilidad total. A mí no sé, consumir determinada canasta de bienes me da como utilidad determinada cantidad de útiles. Un número, ¿sí? 328. ¿Sí? Consumir 2 remeras y un jean por mes, bueno, lo voy a hacer mejor con bienes de consumo de 2 manzanas y 3 duraznos al mes me reportan una utilidad de 528, ¿sí? Entonces yo le estoy poniendo un valor métrico subjetivo a eso, ¿sí? Para vos es eso. Ahora, ¿en cuánto se incrementa? Ahora vamos a responder la pregunta de ella. ¿En cuánto se incrementa la utilidad de una persona cuando se incrementa el consumo de uno de esos bienes en una unidad? Y eso es precisamente lo que me está indicando la utilidad marginal. El concepto de utilidad marginal se define en términos discretos de esta manera o infinitesimales de esta manera. La utilidad marginal del consumo de X me dice en cuánto se incrementa la utilidad total tuya del individuo cuando el consumo del bien X se incrementa en una unidad. Entonces, ponele que vos estabas ahora con un nivel de canasta de consumo que estabas consumiendo al mes 5 kilos de carne y 3 kilos de verdura. ¿Sí? Entonces yo te digo, me decís vos, ¿sabés qué? Voy a incrementar el consumo de carne 1 kilo al mes. ¿Sí? Entonces acá la unidad de medida es el kilo. Entonces vos me decís, ¿cuánto se te va a incrementar la utilidad de consumir una unidad, 1 kilo extra de carne? Eso me lo vas a determinar vos, ¿sí? O la función que nos den. Mira, a mí, si yo consumo 1 kilo más de carne, la verdad que soy carnívora, me gusta el asado, sí, me va a aumentar en 28. Es métrica, ¿sí? Y si aumentas 2 kilos más, bueno, ahí ya me va a aumentar 14. Y 5, 12. Y 8, 2. ¿Por qué? ¿Por qué la utilidad marginal va decayendo con el consumo del bien X? Porque se va saciando una persona, ya no valorás tanto, ¿viste? Cuando hay mucho en exceso uno deja de valorar, ¿sí? Entonces, la utilidad marginal siempre es decreciente en el consumo, en el bien X, ¿sí? Entonces, ¿ahí te quedó claro? Entonces, ¿qué es la utilidad marginal? La utilidad marginal de X es en cuánto se incrementa la utilidad total cuando el consumo del bien X se incrementa en una unidad, ¿sí?
Acá siempre. Siempre. ¿Sí? En realidad, da lo mismo. Si tomás absoluto acá, es absoluto allá, porque la pendiente acá, su compañera me pregunta, profe, acá, ¿lo tomo como valor absoluto o como el valor relativo? La pendiente de la curva de indiferencia también es negativa. Y el relativo de precios también. Porque, sobre todo si están a Cap Douglas, viste que es así. Nunca hacíamos el ejercicio. Pero bueno, ¿vieron que es así? Tiene pendiente negativa. ¿Sí? Y esto también tiene pendiente negativa. ¿Ok? Solamente que si la curva de indiferencia tiene esta forma, la pendiente va cambiando a lo largo de la curva. ¿No es cierto, chicos? Porque solamente la pendiente sería igual si fuera una línea recta, como en la restricción presupuestaria. Pero cuando la curva de diferencia tiene esta forma, que es estrictamente convexa al origen, la pendiente va variando a lo largo de la curva. ¿Sí? Y el óptimo se encuentra cuando justo la pendiente de la restricción presupuestaria es igual a la pendiente de la curva de indiferencia. Bueno, hacemos el ejercicio, chicos, si no, no vamos a terminar nunca, ¿sí? Uy. ¿Le saco zoom? Y lo corro para allá. Un poco más. Un poco más. Ahí está, profe, ya se ve. Listo. Gracias, perdón. Gracias. Bueno, chicos, hagamos el ejercicio, ¿sí? Chicos, no sé qué decía la pregunta. Chicos, a los que están en el Meet, no me hagan preguntas, no me escriban preguntas. Si quieren, directamente interrumpen, ¿sí? Porque me es difícil a mí estar leyendo, me tiene que avisar alguien yo estoy mirando para otro lado. Así que prefiero que, son datos que... Sí, chicos, es así. Si ustedes se quieren comunicar, los que están en el Meet, si ustedes se quieren comunicar entre ustedes, no tengo problema que se manden mensajes. Si me quieren hacer una pregunta a mí puntual, simplemente hablan, ¿ok? ¿Está bien así? Bien. Ivana González, sí. Bien, entonces hemos dicho que en el óptimo, la canasta óptima de consumo, ¿sí? En el óptimo, la canasta óptima que se verificaba, o la canasta de consumo que se verificaba en el óptimo, para el cual el individuo maximizaba su utilidad, sujeto a su restricción presupuestaria, se tenían que verificar dos condiciones. Las borré, pero las vuelvo a escribir. Uno, que la tasa marginal de sustitución en el consumo entre Y y X sea igual al relativo de precios. Y esto es nada más y nada menos que la pendiente de la restricción presupuestaria y es nada más y nada menos que esto. Y como nosotros tenemos la suerte de que ya nos dieron calculada las utilidades marginales, es simplemente cuestión de reemplazar, ¿sí? En otros ejercicios no es tan directo, sino que es muy probable que se les presente la función de utilidad
y ustedes se tienen que tomar el trabajo de hacer las derivadas para encontrar la utilidad marginal, ¿ok? Pero en este caso allanaron el camino y ya les dieron las funciones, ¿sí? Tuvieron suerte. Entonces ahora utilidad marginal de X a qué es igual. Y el precio de Y sobre el precio de X ya teníamos es 2 sobre 4. ¿Sí? En general, y para todas las, cuando resuelvan este tipo de problemas, siempre pasa lo mismo. De la primera condición, ustedes van a encontrar la relación óptima que se tiene que verificar en el nivel de maximización de utilidad del individuo. ¿Sí? Encuentran la relación. Y una vez que esa relación la reemplaza en la restricción presupuestaria, obtienen los valores. Primero encuentran una relación, o sea, X es igual a tanto de Y, una relación, pero todavía no tienen los valores. Y después cuando reemplazan esa relación en la restricción presupuestaria, obtienen los valores exactos, los números, ¿ok? Entonces, comienzan a resolver. Resuelven. Y sacan la relación que existe entre X y Y. Despejen, comiencen a despejar. De un lado X, de un lado Y. Hagan. ¿Estamos? Vamos, ¿terminaron? Despejen. Acá vamos a encontrar la relación entre X y Y. Entonces tienen que despejar, tienen que encontrar una ecuación que diga X es igual a de Y o Y igual a... Ustedes despejen la que quieran, ¿sí? Pero encuentren, ¿ya la encontraron? Eso es lo que tienen que hacer, nada más y nada menos, nada difícil, ¿sí? Paso para acá, saco para allá y así, ¿sí? Sí. ¿Cómo? Ahora, de acá, despejan Y en función de X o X en función de Y, ¿sí? Y van a encontrar X es igual a de Y, o Y es igual a de X, multiplicado por X. Cuando digo D, quiere decir multiplicado. Y a esa relación la vamos a reemplazar, pongo acá, encuentro función relaciona Y luego a esa función que vamos a encontrar, que ustedes están encontrando en este momento, a esta la vamos a reemplazar acá. Reemplazamos esa función acá, en el óptimo. Perdón, en la segunda condición que agotaba todo su ingreso. M es igual a PX por X más PY por Y. 200 es igual a... ¿Terminaron? Una vez que encontraron ustedes la relación, ustedes dicen, por ejemplo, ¿vos qué hiciste? Despejaste Y en función de X, entonces dijiste, Y es igual a de X. Entonces te queda, a ese Y lo vas a reemplazar acá, entonces todo te va a quedar en función de X. Una ecuación con una incógnita, tengo resultado. Tengo un valor exacto. ¿Entienden? Por eso primero el objetivo es encontrar la relación y luego mandarlo toda esa relación, mandarla a la segunda condición. ¿Vamos bien, chicos? ¿Entendieron el concepto? Bueno, ¿lo hicieron? ¿Se equivocaron? A ver, ¿quién se anima a decirme cuánto le salió X? ¿Cuánto le salió Y? ¿Cuánto le salió Y? ¿Vos? ¿Todavía no? ¿Alguno que vaya así, una pista? ¿Me vayan tirando una pista? ¿Lo hiciste? ¿Cuánto? ¿Y cuánto te dio? ¿Pero el valor de Y? Dale, o sea, ya una vez que obtenés eso, ya reemplazalo, ¿sí? O sea, vos hiciste X igual a tanto, ¿cómo ves?
Entonces, lo reemplazas acá, entonces todo te va a quedar en función de X. ¿No es cierto? Este Y, en vez de poner Y, pones un paréntesis y pones toda la expresión que acabas de poner. ¿Ok? Distribuís el 4 y ahí te va a dar el valor exacto de X. El que lo hizo despejó al revés. ¿Hay alguna duda con respecto al procedimiento, chicos? ¿Sí hay una duda con respecto al procedimiento? Sí lo podemos hacer. El tema es, yo lo que necesito es que no tengan dudas con respecto al procedimiento. Que ustedes se equivoquen en el álgebra puede pasar. Pero el tema es que conozcan, la pregunta es, ¿les quedó claro el procedimiento? ¿Sí? ¿Lo podemos hacer? Sí, sí lo podemos hacer, vamos despejando. Despejamos y despejamos. ¿Listo? A ver. ¿Dice? Perfecto. Muy bien. ¿Tení? Sí. Él lo va a hacer. Le salió muy bien. Tráelo si quieres a las cosas. Muy bien. Muy bien. Pero entonces le quedó claro el procedimiento. Lo importante del procedimiento, en el álgebra nos podemos equivocar, ¿sí? Traten de no equivocarse, pero nos podemos equivocar. Pero lo importante es que ustedes ya saben, son dos condiciones. De la de primero, siempre que relaciona la tasa marginal de sustitución con el relativo de precios, saco la relación. Y esa relación luego la incorporo o la sustituyo en la restricción presupuestaria y porque voy a tener una ecuación con una incógnita una vez que ya reemplacé. ¿Me van siguiendo, chicas? ¿Sí? Muy bien. Presta atención ahí, mira. ¿Alguno despejó la otra variable? Él despejó Y, creo. ¿Alguno despejó X? Bien, te tiene que dar el mismo resultado, así que sigamos. Seguí a ver si te da. ¿Y te da lo mismo? 25 y 37,5. Bien. Perfecto, chicos. Bueno, me quedo tranquila entonces que entendí. ¿Y esto por qué es importante esto? Porque en la segunda parte de la materia, cuando veamos el óptimo de la empresa, es lo mismo. Es lo mismo. O sea, van a resolver un problema de optimización. En vez de tener curvas de diferencia, van a tener isocuantas que tienen exactamente la misma forma. En vez de tener restricción presupuestaria, tienen lo que la firma puede gastar en contratar insumos productivos. En el óptimo se da exactamente lo mismo. Entonces, una vez que ustedes ya entendieron que se verifican dos condiciones en el óptimo, en la primera obtengo la relación y en la segunda los valores, aprueban la materia. ¿Entienden? ¿Sí? Lo que a mí me gustaría por ahí, por eso quiero subirles este videito porque no quiero perder tiempo, es explicarle de dónde salen esas dos condiciones, pero explicarle paso a paso, de la resolución matemática, ¿sí? De cómo a través del lagrangiano llegamos a esas condiciones de primer orden, ¿sí? ¿Sí, chicos? Y también de por qué o sea, ¿ustedes saben por qué la pendiente de la curva la pendiente de la curva de indiferencia es igual a la relación de utilidades marginales? ¿Saben por qué matemáticamente es así? ¿Resolvieron, o sea, hicieron la diferenciación total de una función de utilidad? No, ¿no es cierto? Esos dos videos les voy a servir para que ustedes de manera matemática, que me parece que es más fácil, entiendan por qué la curva de indiferencia es justo es la relación de esas dos utilidades marginales, no se la aprendan de memoria. ¿Sí, chicos? Bien. Muchísimas gracias. Ahora vamos a hacer el ejercicio 16.
No sé qué hizo. No, ¿esto me decís, esta última parte? Más 3x, ¿a dónde parar? Me perdí. ¿A dónde vamos? ¿Acá? ¿De acá? ¿Comienzo acá? 2. Ah, más 3x, sí, tiene que reemplazarlo por igual. Sí, es más. Es más. ¿Dónde estás? ¿Sí? A ver, vamos. Ahora me hacen, ¿para qué lo hice? Ah, porque acá puso menos y menos. Acá puso menos y menos. ¿Acá pusiste menos y menos? ¿Qué pusiste acá? Está chequeando. Bueno, ustedes sigan, chicos, también. Ustedes quieren que le haga todo el pobre compañero. Háganlo ustedes. Ya saben que esos son los resultados, ¿sí? Los resultados están bien. ¿Van bien? ¿Ya lo hicieron? Los veo muy cómodos ahí. Ellos están cómodos. ¿Hay algo que él hizo mal? Lo corrigen. Si ustedes son alumnos. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Puedo borrar? Ah, ¿sí? Comenzó a despejar. Y despejó una cosa en función de la otra. ¿Sí? Una vez que despejó Y en función de... Claro, acá. ¿Podés venir de vuelta? Vení. Vamos a darle una segunda oportunidad. Porque acá va una X, ¿no es cierto? Es esta X que está acá, ¿ves? Pero él la puso como una Y. Profe, consulta. Igual para sacar Y, no tenemos que reemplazar el resultado de X y volver en Y. No, o sea, el objetivo es lo mismo. El objetivo es que ustedes lo hagan, pero para eso es que ustedes entiendan el procedimiento. El procedimiento es clarísimo. Acá ya lo resolvieron, él lo resolvió bien. Acá cuando hizo tuvo unos typos, unos errores de cuando lo escribió, pero nada grave. Ustedes, de la primera condición de primer óptimo, en la primera condición de óptimo del individuo, despejan y encuentran una relación. Despejan Y en función de X o X en función de Y, la que quieran. Una vez que encontraron de manera correcta esa relación, la enchufan en la restricción presupuestaria como hizo él. La reemplazó, tac, encontró el valor. ¿Sí? No, sí, eso sí lo entiendo. Lo ¿Y que cuál es no la parte que no? póngale, X me dio 25 y para sacar el resultado de Y no tengo que reemplazar ese 25 en la X y sería... No, viste que vos en la primera, cuando resolviste la primera ecuación encontraste la relación óptima, te volvés a la relación óptima. Porque la relación óptima significa eso, la relación óptima. Entonces, si vos ya sabés cuánto va a consumir de X y ya encontraste antes la relación óptima, reemplazas ese valor exacto de X en la relación óptima que encontraste cuando despejaste en la condición de primer orden. En la condición 1, ¿ok? Ahí te volvés de vuelta. Muy bien. Bueno, la segunda la voy a hacer yo para que no tengamos problemas. ¿Vamos? Entonces, les voy a subir un videito de cómo, en términos matemáticos, resolvemos esto. Cómo encontramos las condiciones de primer y segundo orden. Y les voy a subir un videito de cómo o de por qué justificamos nosotros que la pendiente de la restricción presupuestaria es igual al relativo de las utilidades marginales, ¿sí? Para eso lo que se hace es ustedes lo siguiente. Ustedes saben que la función de utilidad total, por ejemplo, en el consumo de dos bienes, utilidad total es una función del consumo de X y de Y. Y ustedes saben que en una curva de indiferencia, la utilidad total está constante, ¿sí? ¿Sí o no? Entonces, en esta curva de indiferencia de acá,
que está el consumo del bien Y y el consumo del bien X. Ustedes saben que a lo largo de todo esta curva de indiferencia, la utilidad total, o sea, la cantidad de útiles o de bienestar que le genera el consumo de cualquiera de estas combinaciones es la misma. Te da lo mismo consumir este punto que este, que este, que este o que este. ¿Sí? Te da lo mismo consumir mucho de Y y poquito de X que esta otra combinación o que mucho de X pero menos de Y, porque ustedes son capaces de sustituirlo de manera imperfecta. Pero dicen, mira, si dejo de consumir esto, para mantener el mismo nivel de utilidad necesito sí o sí más del otro. ¿Ok? ¿Van siguiendo cómo es la idea, chicos? Entonces, cuando ustedes sacan acá la pendiente de esto, ustedes necesitan que la utilidad, el cambio en la utilidad total cuando hay modificaciones en X y Y, sea igual a 0. Y para hacer eso, lo que ustedes hacen es hacer un diferencial total de la función de utilidad. Cuando hacen la diferencial total, ustedes diferencian y permiten que hayan cambios, no parciales, sino ahora en todas las variables que intervienen en esa función. Cambio en X y cambio en Y. Hacen la diferencial total en términos analíticos, despejan y indican que la pendiente es igual al relativo de utilidades marginales. Eso se los explico en un videito, chicos, ¿sí? Pero no puedo perder tiempo ahora. Pero quiero, o sea, yo estoy súper interesada que ustedes de manera matemática sepan resolver todos los problemas, ¿sí? Bien, ejercicio 16, cambios en el excedente del consumidor. Bien, este tema es un tema muy interesante. Más adelante, cuando ustedes vean cuestiones de estructuras de mercado, monopolios y segmentaciones de mercado, van a encontrar por qué es importante y por qué a todos los empresarios les interesa esto, captar el excedente del consumidor. El excedente del consumidor, ¿qué es? Es lo máximo que está dispuesto a pagar el individuo por cada unidad de consumo del bien, ¿sí? Y en términos de la función de demanda se representa como los puntos sobre la curva de demanda, ¿sí? Entonces, cuando ustedes tienen una función de demanda estándar, por ejemplo, del bien precio del bien X, cantidad demandada del bien X, si ustedes tienen una función de demanda de este estilo, ¿sí? Y acá tienen consumo 1, consume 2 unidades, consume 3 unidades, consume 4 unidades, consume... El individuo, ¿sí? Está dispuesto a pagar este precio, ¿sí? Cuando consume, lo máximo que está dispuesto a pagar es este precio cuando consume una unidad. Cuando consume 2 unidades, ¿cuánto es lo máximo que está dispuesto a pagar? Esto es otro. Precio sub 1, precio sub 2, precio sub 3, precio sub 4 y precio sub 5. Y miren qué pasa. Yo acá grafiqué la función de demanda, ¿no? Nada más. Supongamos ahora un equilibrio de mercado. Oferta igual a demanda. Yo voy a graficar una oferta cualquiera, por ejemplo acá. Oferta. Esta era la demanda. Entonces acá que dice, mira, en este mercado se están transando, se están comercializando 5 unidades del bien X. Cada una de esas 5 unidades se venden a un nivel de precio P sub 5. ¿Sí? Cada una de esas unidades. Entonces, el individuo compra 5 unidades y a cada una de ellas paga por la unidad 1, eso y eso. ¿Sí? Pero él por una hubiera estado dispuesto a pagar esto, por la segunda hubiera estado dispuesto a pagar esto, por la tercera hubiera estado dispuesto a pagar esto y por la cuarta hubiera estado dispuesto a pagar eso, P sub 4. Pero al final terminó pagando por las 5, P sub 5. Entonces todo lo que queda para arriba es lo que queda de excedente al consumidor. Lo que paga de menos de lo que hubiera estado dispuesto a pagar. ¿Ok? Lo que excede. Ok. Bien. Entonces,
dice, el gobierno desea conocer el impacto que tuvo sobre el bienestar El gobierno desea conocer el impacto que tuvo sobre el bienestar económico de los consumidores el aumento en el precio promedio de la carne de 5 a 8 pesos el kilogramo. Aunque no cuenta con información detallada, sabe que el consumo anual es de 90 kilogramos por habitante. Y cree que la elasticidad de la demanda es similar a la de Estados Unidos, estimada en el célebre estudio de Howe, Tucker y Taylor, vale decir de menos 0,5. Ok. Elasticidad de demanda de la carne, menos 0,5. Estoy anotando datos. El incremento es igual al precio sub 1. Precio sub 1 de la carne menos el precio inicial de la carne, que es igual a 8. O sea, dicho de otra manera, el precio final de la carne fue 8, pero inicialmente estaba en 5. ¿Ok? Y dice que la cantidad consumida de carne, según un estudio, es de 90 kilogramos al mes por habitante. Consumo anual, quiero decir. Consumo anual. Dije mensual, anual, perdón. Aunque no cuenta con información detallada, sabe que el consumo anual es de 90 kilogramos por habitante. Y cree que la elasticidad de demanda es similar a la de Estados Unidos. Con esos datos, el Ministerio de Economía nos ha pedido que un buen alumno desarrolle los puntos que se detallan a continuación y nosotros después de pensarlo los elegimos a usted. A. Impacto del aumento en el precio de la carne en el bienestar económico. ¿Sí? Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que ver? O sea, primero nos está preguntando cambios en el excedente del consumidor. Yo recién le hice un grafiquito para mostrarles a ustedes cómo se determinaba o se calculaba el excedente del consumidor. ¿Sí? Voy a hacerlo acá, un grafiquito así sencillo. El precio de la carne, Q de la carne. Y acá tenemos, supónganse, la función de demanda de la carne y la función de oferta de la carne. ¿Sí? Con estos datos, nosotros podemos comenzar a graficar. ¿Sí? O lo hacen en el pedacito cuadriculado que les dieron ustedes, esta hojita cuadriculada, este grafiquito que está acá, que ya tiene como valores. O lo hacen a mano alzada, lo mismo, pero háganlo acá porque es más fácil de darse cuenta. Ok. Entonces dice, yo lo voy a hacer acá. Entonces dice, inicialmente, con los datos que nosotros tenemos que, ¿cuál era el precio inicial de la carne? 5. ¿Y cuánto se demandaba en términos anuales por habitante de carne? 90. Nos está diciendo, mira, acá yo tengo este dato. 95. Este es el precio sub 0 de la carne, esta es la cantidad sub 0 de la carne y este es el equilibrio 0 de la carne. ¿Por qué pongo que carne es justo cuando está la demanda, cuando es un punto de equilibrio? Porque si me dicen que ya en el mercado están consumiendo eso es porque es un punto de equilibrio, es lo que se está transando. Pues en el mercado se demanda tanto, si se demanda eso porque alguien lo está produciendo. Nosotros ya estamos partiendo de un punto de equilibrio. ¿Vamos bien? Entonces ustedes sin miedo a equivocarse, ya saben que en ese punto pueden dibujar de una manera ficticia, una función de oferta ficticia. ¿Ok? ¿Sí?
Entonces, ustedes ya con esta información podrían calcular el nivel de excedente del consumidor inicial, ¿sí? ¿Cuál sería? Este triángulo, ¿no es cierto? Acá, acá y acá. ¿Sí, chicos? Entonces, ahora, con este nivel de precio y con estas cantidades transadas de bienes, el excedente del consumidor sería este triángulo. Y además nos dicen como dato que luego hay un aumento en el precio de la carne. Un aumento en el precio de la carne y la carne pasa a 8. Entonces ustedes en su grafiquito ponen P sub 1 de carne igual a 8. Ya dicen, ¿y acá? ¿Qué valor es ese? ¿Cómo lo obtengo? Tenemos suerte. ¿Por qué? Porque la función de elasticidad de la demanda nos asocia, nos relaciona todos estos componentes. Q1, Q0, P1, Q0, P0. ¿Por qué? Porque la función de elasticidad, cualquier elasticidad de lo que sea, precio del bien, precio cruzada, ingreso, lo que se les ocurra, siempre es el cambio porcentual en la cantidad demandada del bien que estamos hablando sobre el cambio porcentual en la variable que estamos analizando. Entonces, en este caso, la elasticidad de demanda de la carne es nada más y nada menos que el incremento porcentual en la cantidad demandada de carne sobre el incremento porcentual en el precio de la carne. ¿No es cierto, chicos? ¿Sí o no? ¿Sí? Y eso también nosotros lo podemos expresar en términos discretos como delta Q de carne sobre Q sub 0 ¿no es cierto, chicos? ¿Sí? ¿Vamos bien? Esto es un incremento porcentual y esto es un incremento porcentual. ¿Sí? Y esto es lo mismo que poner y esto es lo mismo que poner que ¿me van siguiendo, chicos? ¿Sí? Entonces, miren, esto es igual a la elasticidad demanda de la carne. Vuelvo a poner acá. Entonces, y esto, por suerte, nos dieron el dato que es igual a 0 menos 0,5. Tenemos, voy a escribirlo mejor, menos 0,5. Tenemos este dato, este dato, este dato, este dato, este dato. Una ecuación con una incógnita. ¿Podemos obtener el resultado? Sí. Despejar. Despejar. ¿Despejaron? Este es un clásico ejercicio de examen. Es clásico, clásico. Le dan algunos datitos, le dan la elasticidad, o sea, clásico. ¿Sí? Cuando le digan la elasticidad de tal, nomás, lo primero que hacen es escribir la fórmula. Y ahí comienzan a reemplazar por los valores que les dan. ¿Sí? Ah, no, chequen. Ay, por Dios. Ah. O sea, estamos acá en 90. ¿Cuánto queda acá? Pasa a 8, ¿cuánto queda? Ponen acá 8, 5. O sea, obviamente acá queda 3, ¿no? Acá ponen 5, acá ponen 90, acá ponen 90. A ver, vamos de vuelta. ¿Que lo vamos haciendo juntos? Menos 0,5 es igual a Q sub 1 de C, no lo sé, menos 90 sobre, esto es 3, lo de abajo, ¿no es cierto? Por 5 sobre 90.
Entonces, acá pongo menos 0,5 por 3 por 90 dividido en 5 es igual a Q1 de C menos 90. ¿Cuánto les da esto? ¿Cuánto? ¿Me prestan la calculadora? $0.5 por 3 por 90 igual a 135, menos 135, dividido en 5. Menos 135 dividido en 5 más 90. $135 dividido en 5 es igual a menos 27. Menos 27 más 90, ¿cuánto es, chicos? Ahora sí. O sea, no entiendo por qué dijeron tantos números antes. Este es el resultado. ¿Sí? Bueno, si te da igual, está perfecto. ¿Sí, chicos? O sea, tiraron 5 números mal antes. No sé si... ¿Porque no son cuidadosos o qué pasa? Hicieron los últimos años de la secundaria en pandemia. Es un chiste, pero sí. O sea, era despejar nada más, chicos. Tampoco era, si era para acá. Lo que está multiplicando pasa dividiendo, lo que está dividiendo pasa multiplicando. ¿Era así o no? ¿Sí? ¿Cómo? O sea, ¿acá hay algo mal? ¿Pero te dio el mismo resultado? No, está mal. No, tendría que chequear lo que hiciste en tu cuaderno, así está bien hecho. Después me mostrás, ¿sí? ¿Qué falló? ¿Sí? Pero no, acá no hay problema de redondeo, son números enteros. ¿Ok? Después chequeamos. Yo prefiero, esto voy a hacer un paréntesis, chicos. En el examen, yo prefiero, puede fallar, puede pasar, a cualquiera se puede equivocar, ¿no? En hacer mal, tipear algo mal. Por eso yo siempre prefiero que ustedes se tomen el trabajo de ser ordenados, prolijo y ordenado y hacer los cálculos auxiliares, ¿sí? Yo entiendo que puede pasar, pero acá no, acá es simplemente lo que estaba dividiendo pasa multiplicando, ¿sí? Nada. Bien. Perfecto, entonces lo tenemos al número. Miren, chicos, podemos reemplazar esto. Este símbolo ya lo puedo reemplazar y puedo poner 63, ¿no es cierto? Bien, chicos, atención. Chicos, atención. Ahora tenemos 2 puntos de equilibrio en el mercado de la carne. El equilibrio inicial y luego el equilibrio de que luego de aumentar. Entonces vamos a suponer que también acá hay una curva de oferta ficticia donde las nuevas cantidades transadas en el mercado de la carne son 63 kilos anuales de consumo por habitante. ¿Sí? ¿Vamos bien, chicos? Pero la pregunta que tenemos que responder nosotros es, ¿en cuánto se ha modificado el excedente del consumidor luego de haberse verificado este incremento en el precio de la carne? ¿Ustedes qué esperarían? ¿Que aumente o que caiga el excedente del consumidor? Que caiga, ¿no es cierto? Primero teníamos el excedente del consumidor, era todo este triángulo, miren, desde acá, desde acá, hasta E sub 0, y ahora, con los nuevos precios, con el nuevo equilibrio, el nuevo excedente del consumidor es un triángulo más chiquito. Es con la misma ordenada al origen, pero ahora es P1, E1. Ese triangulito, esa área, es el excedente del consumidor. ¿Qué es lo que se perdió?
la diferencia entre el triángulo grande y el chiquito. O sea, se perdió el excedente del consumidor. Lo que cayó el excedente del consumidor es este rectángulo rayado así, más este triángulo con puntitos. Eso es la caída en el excedente. Si no me desvío. Es igual a el rectángulo más el triángulo con puntitos. ¿Sí? Y ahora tenemos que evaluarlo, ponerlos en valores. ¿Qué significa? ¿Cuánto es? ¿Vamos bien, chicos? ¿Sí? ¿Cómo hacemos para evaluar esto? Necesitamos una función. Tenemos la suerte de que acá nos dice que nosotros supongamos que la función de demanda de carne del individuo es lineal. Porque si no, no podríamos hacerlo. Sí o sí, necesitamos áreas demarcadas. ¿Sí? ¿Vas a decir algo? ¡Ay, qué bien! Muy bien, ¿cómo lo hice rápido? Bien. Sí. Entonces, lo que vamos a hacer es, primero, vamos a calcular, para hacerlo a todo el ejercicio entero, ¿no? Vamos a calcular cuál sería la función de demanda lineal de este individuo. Nos dieron 2 puntos. Por 2 puntos, ¿cuántas líneas rectas pasan? Una. ¿Sí? Entonces, como tenemos 2 puntos, podemos perfectamente encontrar la forma funcional de la demanda de carne del individuo. ¿Sí? Demanda de carne anual. Entonces, nosotros sabemos que voy a hacerlo acá, ¿puede ser? Voy a hacer acá como un cuadradito, porque voy a estimar la función de demanda acá. La función de demanda de carne, en términos funcionales, la podemos representar así. Con una línea recta, con ordenada y pendiente negativa. ¿Sí? Esta es la clásica función lineal con pendiente negativa y ordenada. ¿Sí? En este caso, como nosotros estamos graficando, miren cómo graficamos acá. Y esto quiero que sean muy, muy atentos, chicos, para toda su carrera. Acá estamos, miren, acá en este gráfico yo dibujé precio en la ordenada y cantidades en la abscisa. ¿Sí? Y acá yo puse, escribí esta forma funcional, pero si ustedes lean esto, acá A no sería la ordenada al origen, sino que sería la abscisa al origen. ¿Right? Porque significa que si el precio fuera 0, ¿cuál sería la cantidad demandada de A? Entonces la abscisa al origen. Como ustedes quieran plantearlo, me da lo mismo. ¿Sí? Yo lo planteo así porque esa es la forma clásica de la función de demanda. Más adelante ustedes van a ver que la forma funcional de la función de demanda, donde ponen P en función de Q, o sea, al revés que acá, se llama función de demanda inversa. Esta es la función de demanda. Q en función de P. Cuando ustedes ponen P en función de Q, o sea, cuando despejan la una en función de la otra, se llama función de demanda inversa. Ay, ¿cómo sabe? Muy bien. Pero sí, es para eso. Entonces, con esos 2 puntos, chicos, lo hagamos, ¿sí? Ya tenemos todo. Tenemos 2 puntos. Tenemos Q sub 0 de C, A menos B de P sub 0, Q sub 1 de C, A menos B, P sub 1. Reemplazo por los valores dados. Tenemos todos los valores, ¿sí? Entonces acá me queda 90 menos, perdón, igual a A menos B por 5, y acá me queda menos 63 igual a menos B por 8. Resto, tac, tac, me queda 27 igual a 0 más B3, entonces me queda que B es igual a 9, y despejando me queda que A es igual a 135.
¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo podría, sin miedo a equivocarme, escribir, suponiendo que la función de demanda de carne del individuo en términos anuales es lineal, podría expresarla de la siguiente manera. La función de demanda de carne es igual a 135 menos 9 por, menos 9 por P. Entonces, acá yo sin ningún problema podría poner 135, porque si el precio es igual a 0, la cantidad demandada es 135, ¿sí? ¿Sí? ¿Me equivoqué en algo? No. Y acá, si yo despejo acá, acá me quedaría 15, la ordenada del origen. 135 dividido en 9 es 15. Acá estoy restando, chicos, estoy restando. Menos B5 menos B8. ¿Ah? Bien, ¿listo, chicos? Tenemos la función de demanda lineal, perfecto. Ahora tenemos todas las herramientas para calcular lo que querramos. Y lo que nos había pedido el ejercicio es que calculemos el cambio en el excedente del consumidor. En este caso en particular, la pérdida que hay, ¿sí? La pérdida en el excedente del consumidor está compuesta por dos partes, el rectángulo más el triángulo punteado, ¿sí? Veamos, chicos. El rectángulo, ¿cómo sería? Sí. ¿Qué hice con qué? Este es el cálculo, chicos, este es el cálculo clásico, nada tiene que ver con microeconomía, nada. Esto es lo que ustedes aprendieron en la secundaria. Y es cómo obtener la forma funcional de una línea recta a través del conocimiento de dos puntos. Ustedes saben que por dos puntos pasa una línea recta, entonces una de las maneras de encontrar el valor de la pendiente y la ordenada al origen es haciendo ese procedimiento. Entonces, ¿qué hago yo? Eso es lo que no estás entendiendo, ¿no es cierto? Planteo. Ustedes dicen, es una línea recta. Por una línea recta, perdón, si la función es una línea recta, perdón, voy de vuelta. Por dos puntos pasa una única línea recta. Ustedes tienen dos puntos, si una es esta va a pasar una, no me pueden pasar varias, pasa una sola. Entonces tienen que encontrar cuál es la forma funcional de esa recta. Para encontrarla, la forma es escribiendo la forma funcional de la línea recta y luego determinando los puntos. Por este punto pasa esa línea y por este punto también pasa esa línea. Entonces lo que ustedes hacen es resolver un sistema de ecuaciones, hacen este punto menos este punto, despejan, meten, bla, 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 y obtienen la pendiente y la ordenada del origen, ¿sí? A través de la resolución del sistema de ecuaciones, ustedes pueden encontrar los valores, porque tienen dos ecuaciones con dos incógnitas. Si tienen dos ecuaciones con dos incógnitas, problema resuelto. Sí, lo que pasa es que después te dice que encontré la forma funcional de la función de demanda. Y entonces la tenemos que hacer sí o sí. ¿Sí? El punto que sigue. Y aparte, ¿sabes por qué? Porque miren, chicos, miren esto. Presten atención, chicos, por favor, un segundo. No estamos imagínense que el gráfico hubiera sido este. 1 es 0. ¿Y qué hubiera pasado acá si una línea así?
y ustedes le digo, calcúlenme el cambio en el excedente del consumidor. Y ustedes dicen, y acá sí puedo hacerlo, pero acá esto no es un triángulo. Tendré que calcular la integral de la función entre estos dos puntos. Entonces, el hecho que nos den como info, que la función es lineal, nosotros ya sabemos que nos hicieron fácil y esto es una línea recta y es un triángulo. Porque el área ahí es fácil, pase por altura sobre 2. En cambio, si esto hubiera sido así una curva, la función de demanda hubiera tenido una forma rara, usted dice, calcúlame esto. Ay, todavía no había integral, me van a decir. ¿Sí? ¿Entienden? Bien, lo calculan. ¿Cuál es este? ¿A qué es igual esto? Área del rectángulo, ¿a qué es igual? Base por altura. Área del triángulo. Base por altura sobre 2. Altura, no me, o sea, está con H, pero es porque... ¿Ustedes vienen así la secundaria también o no? ¿O con la... bien. ¿Algún problema para calcular eso? No, porque tienen la base, 63 por altura, 3. 63 por 3. Vamos al área del triángulo. La base, ¿cuánto es? La base es 90 menos 63 por la altura, que es 3, dividido en 2. ¿Lo obtuvieron? Base por altura sobre 2. ¿Lo calculamos, chicos? ¿Lo calculamos? ¿Vamos bien? ¿Qué? ¿Cuál es la base? Te pregunto yo a vos. ¿Y cuál es la base? Es esta la base. Es este pedacito que está acá. Es 90 menos 63. Porque si fuera 90 sería todo el triángulo. ¿Sí? Es este pedacito. Entonces, la base acá, lo hagamos, ¿sí? Porque no quiero problemas, chicos. Lo hacemos. Base. Vamos con el área del rectángulo. La base, ¿a cuánto es igual? 63. Por altura, 3. Más la base del triángulo. 27, porque es 90 menos 63, ¿sí? Déjenme que ponga 90 menos 63 para evitar que de dónde viene el 27, que es la segunda pregunta que viene ahora. Por altura, ¿cuánto es altura? 3 sobre 2. ¿Esto cuánto les da, chicos? Ay, ¿por qué le da tanto? ¿En total? ¿Y esto cuánto les da? ¿Esto? ¿Que la diferencia cuánto es? Gracias, chicos. ¿Sí? Bien. Entonces, la caída en el excedente del consumidor está compuesta por dos partes. Por este rectángulo y por este triángulo. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Resulta que inicialmente el consumidor tenía este excedente del consumidor, este triángulo grande, ¿sí? 15, 5 es 0. Ese era el excedente del consumidor inicial, ¿no es cierto, chicos? Y luego los consumidores, luego del aumento del precio, pasaron a tener un excedente del consumidor determinado por la área del triángulo 15, 8 e 1, ¿no es cierto? La diferencia entre esos dos, ¿cuál es? Lo que acabamos de calcular. ¿Sí?
Pero entonces ustedes dicen, a ver, es evidente que el consumidor ahora tiene menos excedente, hubo una pérdida en el excedente del consumidor, ¿sí? Pero de ese excedente del consumidor, ¿qué ocurrió? Una parte fue a los productores, que ahora reciben más plata por unidad vendida. Antes, por unidad vendida, recibían 5. Ahora, por unidad vendida, reciben 8. Entonces, este triangulito, que antes era parte del excedente del consumidor, ahora pasa a ser una ganancia o una transferencia hacia los productores, porque reciben mayor precio por unidad vendida, ¿ok? ¿Qué pasa con este triángulo? Este triángulo es lo que se conoce como pérdida social, no va nadie, porque en realidad lo que se transa en el nuevo equilibrio son 63. Se dejaron de transar estas unidades, entonces esta parte del excedente del consumidor que antes tenía el individuo ya no existe más, se diluyó. Es lo que se denomina pérdida de eficiencia o costo social, ¿sí? Esto lo van a ver mucho más adelante también cuando analicemos monopolio. ¿Vamos bien, chicos? Perfecto. Con toda esta información ustedes pueden resolver todo el ejercicio, ¿sí? Sin ningún problema. Bien. Le hago una pregunta, chicos. ¿Entendieron el procedimiento? Bien. Entonces lo que vamos a hacer, para seguir ahora es, yo voy a colgar, tengo que colgar muchas cosas ahora. La resolución, ¿sí? Para que ustedes chequeen con los resultados, ¿sí? Pero háganlo ustedes, ¿sí? Ustedes tienen que chequear, porque ustedes ya entendieron cómo hacerlo, ¿sí? Vamos al 19, que es un poco largo, pero es súper fácil, súper fácil. Bien, chicos, el ejercicio 19. Chicos, allá ven bien al final, bien la pizarra, ¿vamos bien? ¿Sí? Ejercicio 19, ¿qué nos dice una función de demanda? Bueno, chicos, este es un ejercicio súper fácil, que lo que hace básicamente es hacerles un tour por los distintos conceptos de elasticidades, ¿sí? Elasticidad de precio-demanda, elasticidad precio cruzada, elasticidad de ingreso. Bien. Para continuar explorando las características, pero es un ejercicio muy aburrido.
Para continuar explorando las características funcionales generales de demanda o simplemente funciones de demanda, agregar precio, supongamos ahora que una familia que solo puede optar por consumir los bienes X, Y y Z tiene esta demanda por el primero, o sea, por X. Estoy ahora por escribir la forma funcional o la expresión de la función de demanda del bien X. Bueno, chicos, resulta que acá, como les mencioné, íbamos a hacer un tour por los distintos conceptos de elasticidad. Y vamos a ver, ustedes saben, como yo les mencioné hace un rato también, que los conceptos de elasticidad siempre se refieren a lo mismo. El cambio porcentual en la cantidad de un bien sobre el cambio porcentual en la variable de interés, ¿sí? Entonces, si es la elasticidad ingreso, es el cambio porcentual en la cantidad demandada del bien sobre el cambio porcentual en el ingreso, ¿sí? Si es la elasticidad precio cruzada, con respecto al bien X, es el cambio porcentual en la cantidad, perdón, estamos hablando de función de demanda del bien X. Supongamos que vamos a calcular la elasticidad cruzada con respecto al bien Z. Entonces, de vuelta, o sea, ahí nomás ya saben cómo escribir la elasticidad sin necesidad de pensar. Es cambio porcentual en la cantidad demandada del bien X, que es sobre el que estamos analizando, sobre el cambio porcentual en el precio del bien Z. ¿Sí? Entonces, es cambio porcentual sobre cambio porcentual. Siempre el cambio porcentual de arriba es sobre el bien que estamos analizando. ¿Sí? Y el de abajo sobre la variable de interés, lo que se va a estar modificando. ¿Ok? Bien, entonces, la elasticidad precio-demanda del bien X es el incremento porcentual en la cantidad demandada del bien X sobre el incremento porcentual del precio del bien X. La elasticidad precio cruzada porque ya deja de ser con respecto al bien X, sino ahora, por ejemplo, con respecto al bien Z, es igual al incremento del bien X sobre el incremento porcentual en el precio del bien Z, porque estamos analizando ese, ¿sí? La elasticidad de demanda cruzada con respecto al precio del bien Y, ¿a qué es igual? Bueno, es igual al incremento porcentual en la cantidad demandada del bien X sobre el incremento porcentual en el precio del bien Y. ¿Y cuál es la elasticidad de ingreso? Bueno, es el cambio porcentual en la cantidad demandada del bien X sobre el cambio porcentual en el ingreso. Entonces, ¿se pueden equivocar alguna vez? Nunca. ¿No? Porque siempre ponen cambio porcentual de la variable que estamos analizando sobre las variables que se van modificando, la variable de interés. ¿Sí? Y entonces ahí con esto, soy repetitiva porque con esto nos permiten desglosar esto como cambios y después meter una cosa, y después cuando nos dan datos en el examen o en el ejercicio, ya sabemos a dónde recurrir. ¿Sí? Entonces este, por ejemplo, es delta Q sobre delta P por P sobre Q. Esto es delta QX sobre delta PZ por PZQX. ¿Esta qué es? Delta QX sobre delta PI por PI sobre QX. ¿Y esto qué es? Es delta QX sobre delta M por M sobre QX. No hay manera de errarla.
¿Sí? No hay manera. ¿Y qué me está indicando? ¿En qué porcentaje, por ejemplo, veamos el primero, que es la clásica, la elasticidad de demanda de un bien? ¿En qué porcentaje se modifica la cantidad demandada del bien X cuando el precio del bien X se modifica en un 1%? ¿Sí? Voy a decir cambios e incrementos, y no le voy a decir aumenta o disminuye, porque el signo puede variar. ¿Sí? ¿Sí? En el caso de elasticidad de demanda, lo clásico, lo estándar, es que tenga un signo negativo. ¿Sí? Porque nosotros esperamos que exista una relación negativa entre el precio de ese bien y el consumo del bien, de ese mismo bien. A medida que más caro es, menos consumís del bien. ¿Sí? Esperamos. Entonces, por eso existe una relación negativa, por eso la elasticidad es negativa. Para el resto de los casos, todo va a depender. Todo va a depender si, por ejemplo, elasticidad cruzada de la demanda del bien X con respecto al bien Z, al precio del bien Z. Si esto es positivo o negativo, puede ser positivo o negativo. Pero eso nos va a estar dando indicaciones acerca de si el bien Z es un bien, si es un bien, no. Complementario al sustituto del bien X en el consumo. ¿Sí? Por ejemplo, supongamos, bueno, acá ya tenemos los valores, esto es fácil de hacer, pero supongamos que esto nos dé, no miren la parte de arriba, supongamos que este es positivo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, le voy a poner un número para que sea súper fácil. 5. Esto significa que, miren esta parte que es como la más sencilla de lectura. Esto significa que si el precio de bien Z se incrementa en un 1%, la cantidad demandada del bien X se va a incrementar en un 5%. O sea, si esto aumenta el precio, aumenta más la cantidad del consumo del otro bien. ¿Qué tipo de bienes serán? Sustitutos, ¿sí? Porque si uno se vuelve más caro, bueno, aumenta el consumo del otro, ¿sí? Si se vuelve más caro Z, aumenta el consumo del bien X. Son sustitutos. Bien. Entonces, que esta sea positivo o negativo va a depender de qué tipo de bien, cuando estamos hablando de elasticidades cruzadas del precio. Y cuando hablamos de elasticidad ingreso, como es en el último caso, esto también puede tener distintos valores, suponiendo si es el bien es inferior, normal, y en el caso que sea normal, si es de lujo o necesario. ¿Sí? Si es inferior, ¿qué esperaríamos nosotros? Que sea negativo. ¿Por qué? ¿Qué significaría que sea negativo? Por ejemplo, voy a inventar un número negativo. Menos 0,8. O puede ser menos 3, puede ser cualquier número. Menos 0,8. ¿Qué significa? Que si el ingreso se incrementa en un 0,8%, ustedes leen este número y nomás digan por ciento, porque ahí ya está en por ciento. Esto significa que si el ingreso se incrementa en un 0,8%, la cantidad demandada va a caer, porque tiene un signo negativo y una relación negativa, va a caer en un... Voy de vuelta. Perdón. Esto significa que si el ingreso se incrementa en un 1%, ¿sí?, la cantidad demandada del bien X va a caer en un 0,8%. ¿Sí? Va a caer menos que proporcionalmente, pero va a caer. ¿Y por qué para ustedes esperarían que pase eso? Hay algunos bienes para los cuales se verifica eso. Que cuanto ustedes más tienen dinero, dejen de consumir de ese bien. O sea, se pasen a otro bien de mejor calidad o más saludable o lo que sea, ¿sí? O sea, comienzan a pasar más plata y de comprar... Brahma y comienzan a comprar, no sé por qué todo digo con cerveza, pero y comienzan a comprar otra cerveza, ¿sí? Más cara. ¿Pero entienden? También puede ser cuestiones de esnobismo, o sea... Bien. Con esto podemos resolver todo el ejercicio, que es súper sencillo, ¿sí? Comencemos. Bien, entonces, dice, bien, obtenga A,
obtenga la función general de demanda. Obtenga la cantidad demandada cuando el precio de X igual a 10, el precio de Y igual a 20, el precio de Z es igual a 5 y M igual a 1000. Entonces, bien, esto es súper sencillo. ¿Qué hacen? Me está pidiendo que obtengamos la cantidad demandada del bien X cuando el valor de todas las variables que intervienen en la función de demanda asumen estos valores. ¿Qué hacemos? Reemplazamos. ¿Qué valor le obtienen de X? ¿60? Bien. ¿Pueden tener alguna duda acá? No, porque solamente tienen que reemplazar y calcular. Punto 2. Repita el cálculo anterior, quiere decir, determine cuántas cantidades del bien X se demandan cuando PX y M aumenten en un 20%. Entonces ahora, PX' ¿a cuánto va a ser igual? A 12. ¿Y M' a cuánto va a ser igual? A 1200. Entonces, PY va a seguir siendo igual a 20, igual a 5. Y entonces esto me da una cantidad demandada igual a... No sé. Creo que no, che. Creo que no. ¿Ah? Sí. Sigamos. 3. ¿Por qué decimos que es una función general de demanda y no una demanda-precio? Es una función general de demanda porque en esa función la cantidad demandada del bien X depende de todas las variables, de modificaciones en todas las variables. En cambio, la función de demanda-precio es una función de demanda cuya única variable es el precio del bien, ¿sí? Función demanda-precio. Entonces, cuando nosotros la clase de función de demanda es una función de demanda-precio, donde la única variable es esta Q como variable dependiente y como variable explicativa, la única variable explicativa es el precio de ese mismo bien, ¿sí? Bueno, veamos. B, función de demanda-precio. ¿Cuál parte? No entendí por qué, ¿cuál? Ah, el punto 3 de la que no escribí. Ah, porque pregunta, ¿por qué esta función es una función general de demanda? ¿Y por qué no es una función de demanda-precio? La función de demanda-precio, la única variable que aparece en una función de demanda-precio es esta, P sub X. En cambio, en una función de demanda general, la cantidad demandada del bien X, depende de otras variables. Acá, esto puede cambiar, esto puede cambiar, esto puede cambiar, y esto también. En cambio, en una función de demanda, precio, lo único que puede cambiar, es decir, la única variable, por eso variable significa que puede cambiar. La única variable, lo único que puede cambiar es el precio de ese bien. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una función de demanda-precio y una función de demanda general?
que en la función de demanda-precio, la única variable que tenés, la única variable independiente, o sea, explicativa, que está del lado izquierdo de la ecuación, es el precio de ese mismo bien. ¿Sí, chicos? La función de demanda-precio. Entonces, ahora como nos vamos a ir directamente a una función de demanda-precio, vamos a tener que obtener una forma funcional para la función de demanda del bien X, donde la única variable sea precio de X. Entonces, estoy segura que la única que queda es que asuman estos valores dados, PX, PZ, PY y M, tienen que asumir valores específicos para que entonces se conviertan en números y dejen de ser variables. ¿Ok? Entonces, calcule si PY es igual a 20, PZ ¿cómo quedaría la función de demanda-precio? ¿Qué hacen? Nos están dando esto para PY, para PZ, entonces en vez de PZ pongo 5, en vez de PY pongo 20 y en vez de M pongo 1000. Esto me va a quedar un número y un número. Entonces voy a tener 10 más un número menos un número más un número. Entonces ahora el 10 se va a transformar, le vamos a agregar y restar otros números, ¿sí? Y la única variable que va a quedar va a ser esta partecita. ¿Lo hicieron? ¿Cómo queda esta función de demanda del bien? Queda 65 menos 0,5 de P de X. Muy bien. Y acá tenemos nuestra función de demanda. La función de demanda precio. Nuestra función de demanda precio. ¿Por qué función de demanda precio? Porque la única variable es el precio del bien. La única variable independiente, porque la X es variable dependiente, que depende del valor de P. ¿Sí? No. Función de demanda precio. No, no es la función de demanda. La función de demanda invertida, les dije esto, pero es un concepto que todavía ustedes no vieron, lo van a ver más adelante. Es cuando ponen P en función de Q, en vez de Q en función de P. Siempre las funciones de demanda las escriben así, Q, acá X es Q, porque el P está del otro lado. Recuerden que al Q, a las cantidades, depende cómo esté escrita la ecuación, algunos le ponen X, otros le ponen Q, ¿sí? Otros le ponen D, de demanda, pero se refiere a cantidades, ¿sí? Depende cómo sea la notación, pero esta es la función de demanda-precio. Bien, sigamos. Ay, chicos. Bueno, calculan todo, ¿sí? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Van a ser capaces de... ¿No? ¿Dicen? ¿Van a ser capaces, chicos? ¿Lo van a lograr o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Sí? Acá, por ejemplo, miren, chicos, una cosita nada más, para que no les vaya, no quiero que hagan mal los cálculos. Déjenme que voy a desagregarlos acá. Es ya ir en el detalle extremo innecesario, porque ustedes ya lo saben hacer. Pero este, por ejemplo, ¿qué sería? Sería Q sub 1 de X, perdón. Esto sería Q sub 1 de X menos Q sub 0 de X sobre M sub 1 menos, así,
¿Esa es tu pregunta? Lo mismo para acá. Acá lo mismo. No me quedó claro el concepto de la forma funcional de una función. No entiendo la diferencia entre una función de demanda normal y la forma funcional de esa demanda. La forma general. Porque acá no, la pregunta decía. No, pero en las ejercicios anteriores, la forma funcional, cuando se habla, o cuando La forma funcional es la función. normal, Es una como que se deriva de dos funciones. Esta es una función. Y igual a menos bx es una función. Es la forma funcional de expresar la relación entre y y x. Ah, ok, no, yo me había hecho que era otro concepto. No, forma funcional o función es lo mismo. Ah, Es la forma funcional de escribir la relación entre y y x. Una función. perfecto. Sí, gracias. Cuando dice cuál es la decisión óptima maximizador de utilidad, sería, bueno, cuando la tasa marginal de consumir es igual a los precios relativos. La tasa marginal de sustitución en el consumo es igual al Sí. relativo de precios, sí. Igual, por ejemplo, en esta parte me choca en este punto, sería tangencia. Sí, Y sería 4 y 3. bien. Pero cuando yo calculé no me da 2, que sería los precios relativos. Me ¿Cómo da hiciste para calcular? 2,64. Con cómo va variando los cambios. Sería un concepto Ahí lo vemos. incremental. Pasa que cuando haces con tablitas tenés que... O sea, no va a dar igual porque son cambios muy bruscos, capaz. Exacto, No son infinitos. exacto. Ah, bien. Pero sería eso cuando hace tangencia, es más fácil Cuando, ver con el gráfico. claro, cuando vos ya trabajás en el campo infinitesimal, no le errás. Sí, no, es más No le errás. En cambio, vos acá tenés puntos acá, un punto acá, un punto acá, un punto acá. Entonces vas Sí. haciendo chic, chic, chic. Y para determinar estos cambios, cuando vos calculaste la pendiente, vos le asignaste el valor del cambio, se le asignaste este punto. ¿Y por qué no se le asignás acá o acá? ¿Entendés? O sea, porque vos acá cuando fuiste calculando, me Sí. imagino, la tasa marginal de sustitución a la pendiente, dijiste, entre este y este, la pendiente de la curva de diferencia es igual a el cambio de esto sobre el cambio de, o sea, el cambio Sí. de utilidad marginal, pero ¿por qué lo asignaste a este punto o al final del intervalo o en el medio? Ah, bien. Sí, ahí ya tendrá que ser derivada y todo eso. O alguna vez hemos hecho ejercicios en tablita para que dé justo, Sí, ah, bien. o sea, para que Bien. dé, ¿viste? Ah, bueno. Pero no vi exactamente lo que te está refiriendo, pero a ver, ahora me mostrás, ¿sí? ¿Qué pasó? Sobre la apunte. En un momento habla del impuesto global y dice más o menos que